calidad de la dieta materna y la ganancia de peso gestacional, en donde consultaremos a la doctora Mónica Montserrat Ancira Moreno. Eh, la doctora tiene una maestría en nutrición clínica y un doctorado en nutrición poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es académica de tiempo completo y coordinadora de la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad Iberoamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de diversas asociaciones internacionales como la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y la American Society for Nutrition. Doctora Mónica, bienvenida y ojalá nos pueda compartir un poco sobre este tema. Muchas gracias, Belén. Y bueno, es un gusto para mí estar compartiendo este espacio con todas y todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar en esta plática acerca de la calidad de la dieta materna y la ganancia de peso gestacional. Vamos a comenzar sobre, pues digamos que esta discusión acerca de cómo la ganancia de peso durante el embarazo puede representar un factor de riesgo para diversas complicaciones y tener efecto incluso en el curso de la vida. Vamos a hablar también sobre ciertos estudios que se han enfocado en la relación entre la dieta y la ganancia de peso. Y por último, pues vamos a revisar algunas recomendaciones e intervenciones de estilo de vida. Eh, Creo que nadie de nosotros es ajeno al perfil epidemiológico que estamos viviendo, donde hay menos enfermedades agudas, hay también una mayor esperanza de vida. Sin embargo, aunque estamos viviendo más, no necesariamente estamos viviendo con una buena o adecuada calidad de vida. ¿Por qué razón? Pues porque hay enfermedades crónico no transmisibles que están causando una carga importante de discapacidad y también, pues, presenciamos una doble carga de enfermedad. Entonces, digamos que estas enfermedades por deficiencia no han desaparecido, pero a su vez coexisten con enfermedades crónicas. Y bueno, justamente por esta carga importante de enfermedad que se tiene, es que es importante identificar la exposición de factores de riesgo en periodos críticos de la vida, ¿no? Y en este caso, uno de los periodos más importantes en donde podamos actuar muy tempranamente, pues es la preconcepción y el embarazo. Una pequeña interrupción. Creo que no se ha compartido la pantalla correctamente. ¿No? A ver. Bueno, entonces, algo que vamos a platicar y que les hablaba era sobre este perfil epidemiológico que, bueno, implica una carga muy importante de enfermedad, ¿no? Y algo que es de vital importancia es identificar periodos críticos del desarrollo que pueden cambiar justamente la dirección, pues, de estas enfermedades a lo largo de toda la vida. Estos periodos críticos de desarrollo, pues, son la preconcepción y el nacimiento y, bueno, la primera infancia. Uno de estos periodos también, bueno, es el embarazo, que sin duda alguna representa una oportunidad importante para actuar. Y de hecho, bueno, se han identificado diversos factores de riesgo a considerar durante el embarazo, como son la ganancia de peso gestacional, específicamente centrarnos en indicadores como ganancia de peso semanal y la ganancia total. También lo que es la dieta, ¿no? A través de evaluación de los patrones de alimentación, el consumo de alimentos y la ingesta de nutrimentos que sabemos que son críticos durante el embarazo, la suplementación, las toxicomanías, como bien sabemos, el consumo de alcohol, de tabaco, de otras drogas y psicoactivos y de actividad física. Y sin embargo, 2 de estos factores superimportantes son la ganancia de peso y, bueno, a su vez la dieta, ¿no? Sobre todo porque son factores de riesgo modificables y, bueno, que a través de intervenciones podemos incidir, durante momentos muy tempranos, incluso del embarazo. Y bueno, es algo común y es algo esperable que durante el embarazo se gane peso,
¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, pues porque hay un crecimiento fetal, se incrementa también este tamaño de la placenta, se aumenta peso también a expensas del líquido amniótico, ¿sí? Del crecimiento uterino, del mismo tejido mamario, del volumen sanguíneo, sabemos bien que aumenta este gasto cardíaco, y de las reservas maternas, ¿no? Que representa la grasa, sobre todo. Este tejido adiposo, como bien sabemos, se va a usar posteriormente como insumo para la lactancia materna y, bueno, se espera que durante el primer año posparto, pues sirva, digamos que para regular este tipo de procesos también metabólicos. En total se espera que haya una ganancia promedio de 10.9 a 12.7 kilos, aunque bien sabemos pues que va a depender también del estado nutricio con el que ingrese la mujer al embarazo. Y bueno, en este esquema, ¿qué podemos identificar? Pues realmente que, pues el embarazo o incluso la etapa preconcepcional, pues es un periodo, ¿no? Continuum hacia el desarrollo fetal, la lactancia, la infancia y la adultez. Es decir, que todos estos factores que podemos modificar durante el embarazo o en la infancia temprana o en etapas muy tempranas de la vida, sin duda alguna van a afectar este fenotipo metabólico que comúnmente pues ya vemos en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, ¿no? Entonces, este fenotipo metabólico que puede verse muchas veces caracterizada por una disfunción endotelial, por hipertensión, ya por diabetes, por resistencia a la insulina, por algún tipo de dislipidemia, pues realmente pudiera estarse programando desde etapas muy tempranas, como es el embarazo, ¿no? Y el estado nutricio de las mujeres embarazadas, sin duda alguna, afecta este fenotipo metabólico. Resalta la adiposidad pregestacional, resalta la ganancia de peso que se tenga durante el embarazo, resalta la dieta materna en sus diversos componentes y bueno, regularmente también estos riesgos, estos factores de riesgo metabólicos, ciertas causas patológicas que pudieran estar presentándose durante el embarazo y bueno, sin duda alguna también el peso al nacer, ¿no? Sabemos bien que el peso al nacer se afecta por esta ganancia de peso y el peso al nacer ya actualmente está posicionado como un indicador temprano que está asociado al riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas. Entonces, si queremos estar previniendo esta discapacidad en etapas más avanzadas de la vida, tendríamos que estar actuando sobre factores de riesgo muy tempranos, pues desde la etapa prenatal. Y bueno, ¿qué impacto podría tener esta ganancia de peso gestacional? Tenemos realmente dos situaciones o dos panoramas diferentes que no están, digamos que excluidos unos del otro, están relacionados y pueden representar, pues finalmente una interrelación, ¿sí? Sobre todo por esta situación. O sea, podemos tener por un lado, ¿no? La situación de la madre que entra desnutrida al embarazo con un bajo peso y esto conlleva que durante el embarazo, bueno, existe una nutrición fetal insuficiente o se compense de alguna manera para proveer estos nutrimentos y favorecer de alguna forma el crecimiento fetal. No obstante, si esta nutrición fetal no es la óptima debido al estado nutricio materno, ¿qué es lo que se va a presentar? Pues bueno, una alteración en el crecimiento fetal, ¿no? Entonces, ¿esto qué pudiera estar causando? Pues que este bebé nazca y se convierta en un infante y niño desnutrido. Y que si, bueno, es niña, en este caso, se repite el ciclo entrando nuevamente al embarazo, pues estando desnutrida, ¿no? Algo que conlleva esto es que, u otra situación que puede presentarse es que este bebé al nacer bueno, tenga un crecimiento acelerado, sobre todo si hay una disrupción entre ese ambiente o esa alimentación intrauterina y ese ambiente posparto, ¿no? Donde ya hay una alimentación inadecuada, donde no se, digamos que no se presta la situación para que haya una lactancia materna exclusiva, se inserte tempranamente la alimentación complementaria. ¿Y esto a qué conlleva? A que ese bebé se convierta de pequeño a grande, ¿no? Entonces se empieza a ganar rápidamente peso y bueno, sobre todo se empieza a ganar ese peso a expensas de tejido adiposo. Si es mujer,
se puede convertir en una mujer, bueno, con sobrepeso u obesidad que esté ingresando al embarazo pues con un estado de insulinoresistencia o ya con cierta resistencia metabólica, ¿no? A eficientar ese uso de, pues digamos que de recursos de la dieta. Entonces, durante el embarazo podría desarrollar diabetes gestacional, podría tener también una ganancia de peso excesiva y esto podría estar incrementando el flujo de sustratos placentarios y fetales y por lo tanto llevar a un crecimiento excesivo y que este bebé pues nazca con macrosomía. En ambas situaciones, en ambos panoramas y viendo diversos estos dos enfoques, pues realmente los efectos son deleterios a largo plazo, ¿sí? Tanto si la madre entra desnutrida al embarazo y gana peso insuficiente durante el mismo, ¿por qué? Porque este bebé pudiera estar naciendo con menor masa muscular y sabemos que entre menos masa muscular haya, pues es mayor la insulinoresistencia. Y por el contrario, si se gana un exceso de tejido adiposo, también va a haber una mayor insulinoresistencia, mayor circulación de ácidos grasos libres, mayor inflamación y bueno, todo esto evidentemente se relaciona con enfermedades crónicas como diabetes y enfermedad cardiovascular. Y por esta razón, un punto muy importante a considerar en la prevención de una ganancia de peso excesiva o insuficiente es la dieta materna, porque sabemos que la dieta materna tiene una relación muy estrecha tanto con el estado nutricio de la madre en el embarazo, pero también con el ambiente intrauterino en el que se está desarrollando ese bebé. Adicionalmente, la ganancia de peso excesiva, sobre todo es la que más he estudiado, pudiera estar representando un mayor riesgo de diferentes condiciones patológicas, o en este caso, por ejemplo, si se presenta durante el primer trimestre, pues un mayor riesgo de malformaciones. Se ha visto que el que la mamá tenga sobrepeso o obesidad pregestacional pues realmente podría estar incrementando el riesgo de defectos del tubo neural desde un 22% y si es obesidad severa, incluso hasta 3 veces más, ¿no? Entonces, se ha visto como posible mecanismo una reducción de la cantidad de ácido fólico disponible necesario para el desarrollo embrionario debido, bueno, tanto a una insuficiente absorción como al incremento de estas demandas metabólicas maternas, ¿no? Entonces, bueno, en el primer trimestre se ha relacionado sobre todo a malformaciones. Ya para los trimestres 2 y 3, bueno, se ha asociado esta ganancia de peso excesiva con trastornos hipertensivos, se incrementa o se ha visto un incremento de 2 a 3 veces más. Hipertensión severa también o síndrome de HELP, hasta siendo o entrando con obesidad severa hasta 2.3 veces más. Y sin duda alguna también con diabetes gestacional, ¿no? Si se gana más peso del esperado durante el embarazo, pues realmente incrementa pues de 2.6 hasta 4 veces más el riesgo. Y por ende, pues también hay un mayor riesgo de macrosomía. Recordemos que el peso al nacer está intrínsecamente relacionado con la ganancia de peso durante el embarazo. Y algo que también se ha visto con respecto a la ganancia excesiva es, pues, este favorecimiento de una disbiosis intestinal, ¿no? Se ha visto que en estas mujeres, en comparación a las que ganan una adecuada cantidad de peso durante el embarazo, pues hay presencia de más, microorganismos, relacionados con desenlaces negativos, como son los bacteroidetes, Escherichia coli, bacteroidetes, Staphylococcus y menos Firmicutes, y bueno, esto a su vez se ha visto que por esta caracterización de esta microbiota intestinal pudiera incrementar la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Sabemos hoy en día que estos ácidos grasos de cadena corta están intrínsecamente relacionados con la inflamación sistémica. Y bueno, se ha visto también que podría haber una disminución de Bifidobacterium, lo que a su vez está asociado con inflamación, resistencia a la insulina y lipogénesis. Y bueno, en realidad hay muchos otros desenlaces que también se han, pues digamos que asociado con una ganancia de peso excesiva. Se ha visto que, por ejemplo, cuando esta ganancia es excesiva, incrementa la probabilidad de que de que el nacimiento se lleve a cabo por cesárea,
de que hay una transferencia de microbiota con perfil obesigénico, de un mayor uso de fórmula láctea, porque se ha visto que pues digamos que estas prácticas de lactancia materna se pudieran estar mermando, sobre todo en aquellas mujeres que tienen una ganancia excesiva y por lo tanto también una retención mayor de peso posparto. Un incremento en el consumo de patrones de alimentación no saludables. Un factor muy importante aquí es cómo están entrando o con qué patrones de alimentación están entrando las mamás al embarazo. También con una mayor probabilidad de bajo peso al nacer o macrosomía. Se ha visto que sobre todo esos polos muy considerables del peso, es decir, un muy bajo peso, un muy alto peso al inicio del embarazo pudieran estar asociados con estos desenlaces. Y bueno, sin duda alguna con la modificación de patrones epigenéticos, ¿no? Que bien sabemos pudieran estar regulando estos patrones, pues el riesgo de sobrepeso en la infancia, adolescencia y adultez y por ende, pues todas las comorbilidades asociadas. A diferencia, pues de lo que sabemos que representa una ganancia de peso adecuada, ¿no? Donde es más probable que el peso al nacer sea el óptimo, que se lleve a cabo este nacimiento por parto vaginal o que se instauren prácticas de lactancia materna, pues digamos que adecuadas, ¿no? Y bueno, eso conlleva un peso corporal saludable. Y bueno, sin duda alguna, algo que debemos recomendar en nuestros pacientes o en realidad en la población en general, pues es este apego a las recomendaciones del Instituto de Medicina, ¿no? Es muy importante estar evaluando esta tasa de ganancia de peso de forma semanal y tratar que de acuerdo al IMC pregestacional con el que está ingresando la mujer al embarazo, se trate, bueno, de considerar este rango muy específico. Y ahora, pues digamos que aunque hay diversos estudios en el mundo que han evaluado esta tasa de ganancia de peso semanal y esta adherencia, pues en la mayoría de ellos se ha reportado que las mujeres que están entrando con obesidad o con sobrepeso al embarazo, pues son las que tienden a ganar más peso durante el mismo. En 2019 llevamos a cabo investigadores de la Ibero, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, de la UNAM y del INSP, un estudio donde evaluamos justamente eso en 660 mujeres de una corte llamada Princesa aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que encontramos? Que solamente el 29.4% de estas mujeres se adecuaron a las recomendaciones, que más de la mitad ganó peso por encima de lo recomendado en las categorías de sobrepeso y obesidad pregestacional, y que casi el 60% de las mujeres que iniciaron con bajo peso en el embarazo no cubrieron tampoco estas recomendaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay que cuidar pues esa preparación pregestacional y hay que poner especial atención, sí en las que ingresan con sobrepeso y obesidad, pero también en las que ingresan con un bajo peso, porque ninguna de las 2 categorías están, pues, digamos que cubriendo esas recomendaciones. Algo que también evaluamos en este mismo estudio fueron las trayectorias de, ganancia de peso gestacional. Lo que identificamos fueron tasas de ganancia más lentas en mujeres que iniciaron el embarazo con sobrepeso u obesidad pregestacional. ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio del embarazo ganaron peso más lentamente y conforme avanzaba el embarazo, ya hacia, pues digamos que la semana 20, 30 o 40 de gestación ya incrementaban más rápidamente este peso, sobre todo, bueno, relacionado con la dieta. Y bueno, algo que nos surgió, ¿no? Como duda, es cómo la dieta materna estaba influyendo. Ya vimos que la dieta materna guarda una estrecha relación con el estado nutricio de la madre y por ende también con este ambiente intrauterino y placentario, ¿no? Que está en contacto con el feto. Algo que encontramos en estas mujeres es que la contribución energética de los grupos de alimentos en segundo y tercer trimestre sobre todo era a expensas de alimentos discrecionales en ambos trimestres, segundo y tercero. Y bueno, ¿cuáles fueron principalmente estos? Los alimentos altos en grasas saturadas y azúcares y sobre todo en bebidas azucaradas. En conjunto, estos dos grupos de alimentos representaban más del 30% de la energía consumida.
Entonces, bueno, esto es preocupante y es algo que comúnmente y seguramente observamos en la consulta. Y bueno, algo que también, pues, quisimos realizar fue la construcción de un índice de calidad de la dieta. Este, bueno, fue llamado Maternal Diet Quality Score, y lo que hicimos fue considerar toda la evidencia en torno a diversos componentes de la dieta que estuvieron asociados o que se han asociado en la literatura científica con diversos desenlaces negativos, digamos que durante el embarazo y también con peso al nacer. Lo que hicimos fue armar este score considerando el consumo de azúcares añadidos, de frutas y verduras, la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, el consumo de carnes rojas, lácteos bajos en grasa, leguminosas y alimentos altos en grasa y o azúcares añadidos. Lo que hicimos fue evaluar estos 7 componentes e identificar si las mujeres cumplían o no la recomendación. Se les daba un puntaje de 0 si no se cumplía y un puntaje de 1 si cumplía la recomendación. Y para ello se consideraron 3 categorías de adherencia: baja, media y alta. Y lo que hicimos fue empezar a evaluar con diversos desenlaces, entre ellos la ganancia de peso, la tasa de ganancia de peso, eh, durante el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que identificamos? Que una alta adherencia al Maternal Diet Quality Score, es decir, si tenían una alta calidad de la dieta, una muy buena calidad de la dieta, identificamos que esto disminuía en un 37% el riesgo de una tasa de ganancia de peso semanal insuficiente y en un 30% el riesgo de que ésta fuera excesiva. Es decir, si tenían una alta adherencia o una buena calidad de la dieta, se apegaban mucho más a estas recomendaciones de ganancia de peso emitidas por el Instituto de Medicina. Y algo que también encontramos es que, en cuanto mayor era la adherencia, pues digamos que se relacionaba con una mejor trayectoria de ganancia de peso. Sobre todo, se vio que la dieta influía en la primera parte del embarazo, es decir, en las 10 primeras semanas, y también en el embarazo medio, es decir, de las 20 a 30 semanas, cuando esta ganancia de peso ya empezaba a acelerarse. Y bueno, también dentro de estas preguntas que nos surgieron, y bueno, como sabíamos que estaba estrechamente relacionado con la ganancia de peso, era saber cómo esta calidad de la dieta podía afectar el peso al nacer. Y bueno, ¿por qué nos preguntamos esto? Porque sin duda alguna la ganancia de peso influye también sobre este desenlace. Y bueno, hay diferente evidencia en torno a cómo los patrones de alimentación durante el embarazo pudieran estar afectando este bajo peso. Y bueno, se han propuesto diversos índices, ¿no? Como el Healthy Eating Index, y se ha visto que pudieran estar causando un bajo peso el tener una inadecuada calidad de la dieta. ¿Y qué es lo que encontramos? Que esta, Maternal Diet Quality Score, y una alta adherencia al mismo, es decir, tener una buena calidad de la dieta y apegarse a estas 7 recomendaciones que les mencioné anteriormente, disminuye el 66% el riesgo de bajo peso al nacer, ¿sí? Entonces, son hallazgos, muy relevantes. De hecho, el estudio de ganancia de peso con este punto de vista o esta perspectiva longitudinal fue el primero publicado en el mundo, ¿sí? Y bueno, son estudios pioneros en México, ¿no? Considerando población mexicana y bueno, son recomendaciones que sin duda alguna o hallazgos que sin duda alguna nos van a servir para poder proponer nuevos estudios o nuevos abordajes. Y ahora, con respecto a las recomendaciones e intervenciones de estilo de vida durante el embarazo, algo que ha surgido es la pregunta de, ¿hago o no una restricción energética para favorecer este apego, sobre todo en mujeres que están entrando al embarazo con sobrepeso o con obesidad, ¿no? O sea, sin duda alguna lo que queremos es que las mujeres se apeguen a esta ganancia de peso recomendada por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que hasta ahorita, pues digamos que son los lineamientos más aceptados. Y bueno, en la práctica clínica, ¿qué es lo que comúnmente encontramos? Que hay
muchos profesionales que sí restringen las calorías o el consumo energético en estos pacientes, pero al hacer una revisión muy, digamos que estricta de la literatura, realmente solo hay 2 estudios que han evaluado este tipo de intervenciones seriamente, ¿no? En donde disminuyeron las calorías del 30 al 33% en mujeres con obesidad y vieron que podían ayudar a controlar la ganancia de peso y mejorar el control glucémico. Sin embargo, algo que no estudiaron fueron los efectos perinatales y por lo tanto, eh, pues hace falta evidencia, ¿no? Para decir, bueno, si es algo basado en evidencia que podamos hacer esta restricción. Realmente no contamos con evidencia científica para realizar esta intervención. La invitación que les haría es más bien, más que pensar en un cálculo perfecto, deberíamos promover una adecuada calidad de la dieta o patrones de alimentación saludables. Finalmente, lo que consumimos, pues, son alimentos, ¿no? Entonces, realmente no está probado que una restricción calórica pudiera estar, impactando, pues, digamos que en esta prevención de una ganancia de peso excesiva. Es más, podríamos irnos a favorecer una ganancia de peso insuficiente y por ende, pues un peso al nacer bajo. Y bueno, otra intervención que se ha propuesto es a través de probióticos, sobre todo porque ya platicábamos hace rato que una ganancia excesiva de peso pudiera estar favoreciendo una disbiosis intestinal. ¿Qué hay en la evidencia, publicado? Pues bueno, que durante el embarazo, el consumo de ciertos probióticos se les ha atribuido un rol protector para diabetes gestacional, para preeclampsia, para ganancia de peso excesiva. Sin embargo, hay evidencia muy limitada de la prevención de parto pretérmino o bajo peso al nacer. 2 de las cepas que se han propuesto es Lactobacillus rhamnosus, con el nombre comercial de Probiolog y Bifidobacterium lactis o Probiotics. Ujú. Sin embargo, no hay nada concluyente en relación a dosis específicas por trimestre y por patología. Y en cuanto a la actividad física, bueno, se ha recomendado que el ejercicio leve puede promover la reducción de la incidencia de diabetes mellitus gestacional hasta en un 34% en mujeres con obesidad pregestacional. Entonces es algo, bueno, que sin duda en estas intervenciones de estilo de vida deberíamos promover e igualmente pudiera estar reduciendo hasta el 24 al 60% la incidencia de preeclampsia. Y bueno, en general, ¿cómo es que podríamos promover un embarazo saludable y prevenir una ganancia de peso insuficiente o excesiva? Bueno, aquí la recomendación idealmente sería que hubiera una preparación preconcepcional, aunque bien sabemos pues que realmente más del 50% de los embarazos son no planeados, ¿no? Pero bueno, a través de intervenciones poblacionales podría favorecerse también pues digamos que se tuvieran patrones de peso, pues digamos que saludables, ¿no? O de estas trayectorias de ganancia de peso en embarazos previos, pues también se promovieran, ¿no? Hacia ser saludables, que el peso saludable de la madre y padre durante el periodo concepcional, pues fuera el más adecuado, una actividad física previa, ¿sí? Una suplementación con ácido fólico con 400 microgramos al menos 3 meses previos, cubrir los requerimientos de energía y de nutrimentos, como bien sabemos, para el primer trimestre del embarazo, pues no se recomienda sumar, ¿no? Una cantidad adicional de energía. Para el segundo trimestre se recomienda calcular el gasto energético y aumentar 340 kilocalorías más y para el tercer trimestre 452. Y como les comentaba, evitar restricción energética y dietas restrictivas o estas dietas pues digamos que cetogénicas, ¿no? Incluso también me ha tocado ver en la práctica, ver ese tipo pues de recomendaciones. Promover patrones de alimentación saludables y actividad física. A veces incluso es mucho más fácil, pues digamos que favorecer la adherencia a patrones de alimentación y a recomendaciones basadas en alimentos más que nutrimentos. Y bueno, cuidar muchísimo, la ganancia de peso semanal, estarla monitoreando adecuadamente y consecutivamente,
hacer los tamizajes adecuados para diabetes mellitus gestacional, estar cuidando ese estado metabólico y esa regulación metabólica, eh, cuidar la suplementación durante el embarazo, ¿sí? Por ejemplo, de hierro, la suplementación profiláctica de ácido fólico hasta 600 microgramos al día, de calcio, sobre todo si no se cubre por la dieta, y multivitamínico en condiciones que lo ameriten, ¿no? Como es el embarazo múltiple. Y la suplementación en mujeres con sobrepeso y obesidad pregestacional, sí se recomienda que en alguno de los nutrimentos pues sea diferente, ¿no? Porque se requiere mucho más, se incrementan estos requerimientos, sobre todo de vitamina D, se requiere una suplementación con 10 microgramos por día, de ácido fólico de 5 miligramos y de calcio se mantiene y solamente de arginina cuando identifiquemos un riesgo incrementado de preeclampsia, ¿no? También es importante pues mantener esta suplementación hasta la lactancia. Y bueno, muchísimas gracias. A usted, doctora Mónica, ya nos están comentando que fue una ponencia muy clara y muy completa y sobre todo muy importante por el tema en el que toca la etapa de vida y las consecuencias que podría tener tanto la madre como el bebé. Varias preguntas nos mencionan que si hay algún patrón de alimentación que recomendaría para esta etapa. Sí, pues como les comentaba, bueno, los patrones de alimentación podrían caracterizarse de dos formas o están reportados en la literatura de dos formas, ¿no? Una son aquellos que se han derivado de forma a priori, es decir, son índices de calidad de la dieta, como el que les acabo de mostrar, que, bueno, sin duda alguna sí mostró una asociación entre un apego a este índice de calidad, es decir, que se apegara mucho más el consumo a los componentes como eran los ácidos grasos poliinsaturados, un consumo de lácteos bajos en grasa, por ejemplo, un consumo de leguminosas, un consumo bajo de grasas saturadas, es decir, esos 7 componentes, si las mujeres se apegaban a ese, pues digamos que a ese índice de calidad, podrían estar previniendo una ganancia de peso excesiva o insuficiente y a su vez también promovían en el bebé pues un peso óptimo, ¿no? O adecuado. En cuanto a lo que hay reportado en la literatura en torno a los patrones de alimentación a posteriori, que quiere decir que de acuerdo a lo que se reporta en un recordatorio de 24 horas, una frecuencia de consumo de alimentos, a partir de ese reporte que se da de la dieta de las mujeres es que se generan esos patrones de acuerdo a las interrelaciones de las cantidades de los alimentos y del tipo de alimentos, ¿no? Lo que he reportado, y de hecho es algo que nosotros también caracterizamos en esta cohorte, es que sobre todo el consumo de carnes rojas, ¿no? O carnes procesadas, el consumo de alimentos de altos en azúcares y grasas saturadas, de bebidas azucaradas que son súper frecuentes en nuestra población, era lo que favoreció una ganancia excesiva y también incluso por una vía pues que proponemos puede ser proinflamatoria, pudiera estar favoreciendo un peso al nacer bajo, ¿no? Entonces, más bien sería enfocarnos a patrones de alimentación, pues con un alto contenido de antioxidantes, los ácidos grasos poliinsaturados son vitales y pues favorecer el consumo de alimentos bajos en grasa saturada, ¿no? La grasa saturada tiene un rol muy importante en lo que es la ganancia de peso y también el crecimiento fetal. Entonces, durante el embarazo, a través de la dieta hay que cuidar 3 componentes, ¿no? Vitales, que es, pues, la nutrición materna, la salud fetal y la nutrición, fetal, pero también lo que es la salud y nutrición placentaria, ¿no? Porque de eso va a depender crecimiento fetal adecuado. Muchísimas gracias. Nos preguntaban también específicamente sobre el IMC y la clasificación del peso de las mamás, si habría algún otro método que recomendara para la composición corporal a lo largo del embarazo.
Realmente, digamos que el indicador más confiable hoy en día es, la tasa de ganancia de peso semanal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo obtener? Bueno, va a depender muchísimo de la periodicidad en la que se dé el monitoreo o las consultas. Por ejemplo, si mi paciente me llega de un mes a otro, o sea, pensando en que es un embarazo sin complicaciones, pudiera estar calculando la ganancia de peso total, ¿no? La que se da entre una consulta y otra, y dividirla entre el número de semanas, pues digamos que están entre esas consultas. Ajá, entonces, esa tasa de ganancia de peso semanal o esa ganancia de peso semanal es la que voy a estar comparando con estas, pues digamos que estas recomendaciones propuestas por el Instituto de Medicina, ¿no? A pesar de que se han propuesto curvas de IMC durante el embarazo, realmente no son las más confiables. Hoy en día, aunque pues digamos que hay múltiples métodos para evaluar la composición corporal pues en adultos, en el embarazo, pues realmente está la limitación, pues digamos que de los propios cambios fisiológicos que se dan durante el mismo, ¿no? Hay una expansión del volumen plasmático, una expansión del volumen eritrocitario, aumento del gasto cardíaco. Entonces, eso, pues digamos que complica un poco utilizar pues diversas metodologías, ¿no? Como es la bioimpedancia, entonces realmente lo más confiable es digamos que esta tasa de ganancia de peso semanal y la ganancia de peso total. Muy interesante, muchísimas gracias. Y finalmente, una última pregunta que mencionaron mucho. ¿Podría comentarnos sobre diferencias que habría entre el tratamiento de adolescentes y mujeres adultas? Sí, en este caso, digamos que el peso o el IMC pregestacional, bueno, en una mujer adulta se calcula como comúnmente lo hacemos, ¿no? El peso entre la talla al cuadrado y se compara contra las categorías de IOM, que diga de la OMS. Pero en las mujeres o en las adolescentes, algo que tenemos que evaluar o seguir evaluando son esos patrones de crecimiento, ¿no? De acuerdo a las curvas de crecimiento de la OMS. Entonces, incluso, bueno, tendríamos que percentilar, ¿sí? El IMC para la edad es una recomendación y adicionalmente el cálculo energético se hace de forma diferente, ¿sí? Aquí lo que se usa o la recomendación que prácticamente yo pongo en marcha es la fórmula, el cálculo energético con la fórmula de Scofield, ¿sí? Que se usa para población pediátrica y que ha mostrado pues ser la más exacta o la más precisa para poder obtener este cálculo energético. Entonces, sí es diferente la evaluación de ese IMC pregestacional, hay que percentilarlo y hay que calcular de esa forma el gasto energético y las recomendaciones de ganancia de peso, las que se recomiendan usar, pues son las del Instituto de Medicina, tratando de mantener la ganancia en el límite superior, ¿no? Es algo que se recomienda. Muy clara su ponencia y le agradecemos por resolver nuestras dudas. Muestro la constancia que le haremos llegar y le agradecemos el basarse en evidencia científica y armar una ponencia tan completa. Muchas gracias.